Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, domingo por la noche, último domingo del mes de septiembre, y junto a Cristians Castillo vamos a realizar este análisis. Cristians, buenas noches, un gusto. Mariano, buenas noches, un domingo tranquilo, sin muchos sobresaltos. Bueno, depende. El mundo estuvo tranquilo, América Latina estuvo tranquila y el país... Bueno, si el mundo en la América Latina, sí está, el mundo es un poco más grande. Y claro. Tal vez podemos mencionar que la socialdemocracia ganó en Alemania. Por En ejemplo. segundo lugar quedaron los cristianodemócratas, tercero los verdes. A propósito, a mí me tocó ver el crecimiento del Partido Verde en su Alemania. momento, los liberales en cuarto lugar, en fin, o sea, sí pasaron cosas. Un poquito lejanas a nuestra tierra. Pero que tiene incidencia. Recordemos que Alemania es la economía más grande de Europa. Pero bueno, ese será otro tema en otra oportunidad. Hoy por la noche vamos a tratar un tema que para muchos se había olvidado, aunque para otros muchos también, se mantuvo siempre latente porque había que estarle recordando al Ministerio Público que había algo detrás de ese caso. Y nos referimos al caso Odebrecht, caso que desde el año 2011, y menciono este año porque fue al final del gobierno de la UNE que empezaron las negociaciones, que se concretó con el famoso decreto 29/2012, ya en la época del Partido Patriota, cuando mediante este decreto 29/2012, que a propósito, Cristian, está vigente, y le quiero contar que en el registro de la Dirección de Crédito Público, esos dos préstamos, el de 280 millones con el banco brasileño y los 94 millones con el Banco Centroamericano, están registrados, y por lo tanto, mientras estén registrados, son deuda que tenemos reconocida y que bueno, yo no sé qué está pasando ahí, pero algo tendrá que pasar porque no podemos seguir con ese registro de esos créditos corruptos. Pero bueno, ese tema llevó posteriormente a una serie de investigaciones, señalamientos, un acuerdo que se realizó por medio de vía Skype, esto lo recoge el medio digital República GT, y en fin, hay una serie de situaciones que vamos a tratar hoy por la noche. Pero bueno, el tema recobra esta semana mucho interés porque el presidente, en una entrevista con una cadena internacional de noticias el 25 de septiembre, mencionó el tema y dijo que algo se iba a conocer. Y queremos precisamente iniciar el análisis con esa parte de la entrevista, y le solicitamos a producción que no la coloque. ¿Usted pagaría una coima, una mordida, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, por un negocio que supuestamente va a realizar o en el momento en que lo realiza? Porque, mire, meterse con rusos. Pues hay diferentes formas de hacerlo. Tenemos los casos Odebrecht que pagaban prácticamente por adelantado, ¿no? Sí, y espérese a ver lo que va a salir en el caso de Odebrecht. Porque Guatemala es uno de los países donde no se destapó. Ahora, ¿por qué? Ya lo sabremos. ¿Te está trabajando en ese caso? Pues no sé. ¿Se sigue el combate a la corrupción en Guatemala? Totalmente, pero vayámonos al fondo del problema. El problema de la corrupción no solo hay que verla desde el punto de vista del ámbito del manejo de los recursos del Estado, porque nosotros tenemos todos los portales de transparencia. Usted puede entrar a la página del Ministerio de Finanzas, están todos los portales de transparencia. Este es el primer presupuesto que puede hacerse. Como es el presidente, tan transparente que todavía tenemos registrado en la Dirección de Crédito Público esos dos préstamos, del de 280 con el Banco Brasileño y el de los 190 más o menos con el Banco Centroamericano de Integración Económica. En fin, sobre este tema tenemos dos invitados a quienes les doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación de Canal Antigua. Le doy la bienvenida a los licenciados Raúl Falla y Arturo Miranda. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bien, iniciamos con el licenciado Falla. Usted ha estado muy detrás de este tema. Cuéntenos cuál es el estatus y qué es lo que podríamos esperar en los próximos días. Aspirar, queremos la condena a los corruptos, pero ¿qué podemos esperar en estos momentos? Bueno, muchas gracias a todo el auditorio de Canal Antigua. Yo creo que es importante recapitular un poco con relación al tema de Odebrecht, porque sí se ha tenido olvidado, no solo por parte del Ministerio Público en las diferentes administraciones que han habido, sino también por la ciudadanía. Quiero comentarles que el caso Odebrecht es el caso del fraude de mayor trascendencia en el país. Este caso es una trama de sobornos que el Departamento de Estado de Estados Unidos develó hace un tiempo, donde vino a denunciar
que en América Latina la entidad de nacionalidad brasileña Norberto Odebrecht realizaba contratos a base de sobornos, diferente obra pública a base de sobornos que se entregaba a personeros de los diferentes, cada uno de los países. Guatemala no fue la excepción y definitivamente se llegó a concretar luego de las investigaciones que en Guatemala se estaba construyendo una ampliación de la carretera, de 4 carriles, de la carretera que de Cocales conduce hasta la ciudad, frontera con México, ciudad de Tucumán, de alrededor de 100 kilómetros, por virtud del cual la entidad cobró un precio de alrededor de 384 millones de dólares. Para ello, Guatemala gestionó 2 créditos, como usted bien lo dijo, Mariano, en el Banco Brasileño, ante el Banco Centroamericano de Desarrollo, y se firmaron también diferentes garantías fiduciarias, es decir, fianzas de cumplimiento, de ejecución de obra, de garantía, con unas afianzadoras para respaldar el proyecto. Luego del escándalo que se destapó por parte de Estados Unidos, la obra se detuvo, es decir, no se pudo concluir. Los guatemaltecos nos quedamos en esa carretera y vino de parte de la propia entidad brasileña, Odebrecht, un llamamiento para que los diferentes ministerios públicos, para que las fiscalías pudieran llegar a Panamá y ahí negociar la devolución de este dinero que se hubiera invertido en determinadas obras. Sin embargo, Guatemala no fue. Guatemala fue la excepción y en el tiempo de Iván Velázquez de la CICIG, en el tiempo de Telma Aldana, Guatemala no se hizo presente a la reunión para tener la devolución del dinero. Guatemala lo que hizo fue que designó al fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro para que este fiscal, junto con la licenciada Eva Sosa, pudieran viajar a Brasil, allá a la casa específica de la entidad Norberto Odebrecht, y ahí pues llevar a cabo la investigación de los hechos denunciados acá en Guatemala. Sorpresivamente el fiscal Juan Francisco Sandoval viaja a Brasil siendo un funcionario público, realiza diligencias de investigación, regresa a Guatemala con la suscripción de 3 convenios de colaborador eficaz, impone a cada uno de los 3 personeros de la entidad Odebrecht la multa de 500,000 quetzales y a la entidad le condona y le acepta un pago de tan solo 16 millones de dólares. Con eso se viene para Guatemala, evita perseguirlos penalmente a ellos, les otorga, no sé de qué forma, el criterio de oportunidad y se viene a Guatemala con los convenios de colaborador eficaz. A finales del año 2018, nosotros como Fundación contra el Terrorismo, pues, analizamos el tema, analizamos el caso porque pues, consideramos que la actuación del fiscal y de las personas que lo habían enviado a Brasil realmente era delictiva. Vimos realmente que no contaba con el sustento probatorio para poder llevarse un caso, porque con esas 3 declaraciones se persiguió al exministro Siribaldi, a diferentes personeros, notarios, a diferentes personeros o funcionarios públicos del Ministerio de Comunicaciones, pero el caso quedó hasta ahí. El caso va a debate, algunos fueron condenados, otros están en proceso de que haya un proceso penal en contra de ellos. Entonces venimos nosotros y luego de estudiar el caso en el año 2018, lo presentamos ante el Ministerio Público y acusamos al licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, a la licenciada Mayra Vélez, a la licenciada Eva Sosa como fiscal del Ministerio Público y a la licenciada Telma Aldana de haber violentado un principio internacional del derecho penal, y el colega no me dejará mentir, que es la territorialidad de la ley penal. La territorialidad penal es una norma que expresa que las investigaciones no pueden realizarse fuera del país donde se cometió el hecho delictivo y que tiene congruencia con lo que establece el artículo 153 de la Constitución relacionado al imperio de la ley. Y dice, el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Nos pareció, desde un punto de vista, nos causó mucha suspicacia el hecho de que el licenciado Sandoval haya bajado a Brasil, pues él en Brasil no ostenta la calidad de funcionario público, mucho menos de fiscal. Desde el propio momento que un avión sale del Aeropuerto Internacional de Aurora con un funcionario como fiscal, en ese momento queda despojado él de su investidura. Licenciado Miranda, para ir por partes y conocer los hechos en la aprobación de este proyecto, puesto que fue ampliamente conocido que en diversos países de América Latina hubo una persecución penal a funcionarios de alto rango, tanto de los ejecutivos como en el caso guatemalteco, acciones que se pudieron haber o se debieron haber aprobado en el organismo legislativo. ¿Cómo debe seguirse también la investigación desde la génesis de los hechos de Odebrecht en Guatemala?
Mire, algo muy importante que acaba de decir nuestro colega es de que el que tiene el monopolio de la investigación penal es el Ministerio Público. El problema es que cuando el Ministerio Público no hace su función debidamente porque el funcionario o los fiscales que llevan a cabo su investigación hacen mal su trabajo, entonces trunca la investigación del Ministerio Público. Lamentablemente, nuestro sistema penal es acusatorio y es el Ministerio Público que tiene que hacer su labor conforme a las normas del país y tiene que acusar a los imputados en esta situación. El Congreso de la República solo tendría la labor legislativa en ciertos aspectos respecto a los créditos, como bien lo dice Mariano, pero desde el punto de vista penal, el problema es que la investigación perdió su rumbo y los fiscales no han actuado conforme a derecho. Y es el problema que cuando hacen esta negociación con los presuntos indicados fuera del territorio nacional, están cometiendo un ilícito. Y además de eso, de que se tienen que activar por medio de los protocolos diplomáticos de esa cooperación internacional a través de los tratados vigentes que existen entre ambos países. Así pues que en este sentido, así como fue en otros países, la persecución penal debería de haber continuado. Y es más, si hubiera oportunidad de un procedimiento abreviado, otra manera de disjudicialización, debió habérsele hecho una consulta debida a la Procuraduría General de la Nación para que, como representante del Estado y agraviado o víctima en representación del Estado de Guatemala, pudiera haber hecho un cálculo de la reparación digna o del posible resarcimiento como lo indica la ley. No solamente queda a criterio del Ministerio Público, sino debió haberle hecho la consulta a la PGN de cuál era el cálculo para haber hecho esa reparación y resarcir debidamente al Estado de Guatemala. Entonces, claramente podemos establecer que la reparación no lleva congruencia con el daño ocasionado, porque 16 millones de dólares, por mucho, es muy debajo a lo que pudo haber causado esta empresa en los daños al Estado de Guatemala. Licenciado Miranda, precisamente usted introdujo la figura de la Procuraduría General de la Nación. Ya es de conocimiento público que la anterior procuradora, la licenciada Anabela Morfín, indicó que desde septiembre de 2017 ella tenía conocimiento de que algo fraudulento, lo quiero denominar así, fue cocinado entre los fiscales ya mencionados por el licenciado Falla y la empresa Odebrecht. Hoy, varios años después y ante las denuncias, ¿cuál considera usted que debería ser el trabajo de la PGN? Porque, como usted también ya correctamente lo dijo, los 16, 17 millones que se pagaron como resarcimiento, cual no es ninguno, comparados con los más de 384 millones que le fueron entregados a esa empresa y que todavía nosotros lo tenemos registrado como deuda pública de todos los guatemaltecos, pues bueno, ¿qué función le corresponde a la PGN? La función que le debió haber correspondido a la PGN, y dije debió, porque no sé si en los tiempos todavía está en las potestades de poder hacerlo, tal como lo hizo en el caso Construcción y Corrupción, ellos llegaron hasta la vía del amparo en contra de la audiencia de reparación digna, por ejemplo, en el caso de Claro, contra el gerente Porra Sadik, porque solo le dieron 500,000 quetzales de reparación digna. Entonces la Procuraduría llegó hasta las últimas instancias para tratar de revertir el fallo de esa reparación digna tan baja que fue, cuando en realidad se estuvieron, en ese caso concreto, negociando con el señor Sinibaldi 2 millones de dólares que la empresa Claro había dado como aporte de financiamiento electoral ilícito a distintas empresas del señor Sinibaldi. En este orden de ideas, en el proceso de que nos trae aquí a colación en este tema, debió, o no, eso sí lo desconozco, también nuestro colega nos puede ampliar si tiene conocimiento, debió haber impugnado esa reparación digna y llegar incluso hasta la vía del amparo, hasta las últimas instancias, para revertir esa negociación o iniciar la acción correspondiente ante el juez contralor para tratar la manera de revertir ese fallo, porque como representante del Estado puede oponerse a ese tipo de negociaciones. Ahora, licenciado Falla, poco se habla de lo que en el 2015 se esperaba, que era un caso en contra de por lo menos 105 diputados que habían apoyado el proyecto y habían aprobado los préstamos a los que hace alusión Mariano. ¿Qué responsabilidad pueden tener
diputados tanto reelectos como aquellos que en su momento participaron de este negocio que en casi todos los países en donde estuvo Odebrecht cayó en hechos de corrupción. Bueno, es que efectivamente ese es el problema, que el fiscal Sandoval, al haberse arrojado la facultad de PGN, de Procurador General de la Nación, pues impidió de alguna manera que esta investigación pudiera avanzar completamente para determinar quiénes eran los verdaderos responsables. Y se limitó únicamente al exministro Sinibaldi, a personeros de muy bajo rango, algunos notarios, pero no ahondó realmente en la investigación. Y el problema que enfrentamos el día de hoy es que impide, contestando al colega también que me antecedió, que de alguna manera se impide que la Procuraduría General de la Nación pueda llevar a cabo esta reparación por parte de económica para el Estado de Guatemala. Primero, porque prescribió el tiempo que establece la ley para poder demandar las fianzas de cumplimiento que garantizaban el proyecto. Segundo, porque los convenios de colaborador eficaz no se incorporaron al derecho guatemalteco del país, de acuerdo a como lo establece los principios para incorporar determinados documentos provenientes del extranjero. Es decir, no vinieron apostillados, no trajeron los pases de ley, no fueron redactados con la presencia en el consulado de Guatemala, y de alguna manera por eso no entendemos cómo la juez Claudette Domínguez, que obviamente va a tener que responder también y rendir cuentas ante la Administración de Justicia, homologó estos convenios de colaborador eficaz y los valoró. Otro problema que encontramos también en la investigación es que no sabemos al día de hoy si esos 500,000 quetzales que se le fijaron como multa a los colaboradores eficaces y esos 16 millones de dólares que se estableció como reparación para el Estado de Guatemala, realmente entraron al Banco de Guatemala. Pues no aparece ninguna boleta que pueda especificar en determinado momento que el dinero sí ingresó al país. Entonces, el día de hoy nos enfrentamos con que de alguna manera no tenemos esos documentos, y a pesar de eso, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, en una oportunidad, el fiscal Marlon Pacheco, que fue removido del cargo, y Ángela Gudiel, intentaron desestimar el caso, indicando que la única responsable de no haber hecho la investigación es la Procuraduría General de la Nación, cuando todos sabemos, como lo estableció el colega que me antecedió, que la acción pública corresponde con exclusividad al Ministerio Público y la reparación en todo caso a la PGN. El problema es que la licenciada Sandoval, cuando llegó a allanar las oficinas de Odebrecht en Guatemala y el Ministerio de Comunicaciones, se secuestró diferente tipo de documentación y de información sin haberse percatado que dentro de la investigación iban las fianzas que garantizaban el cumplimiento de la obligación. Hoy, cuando la PGN se dio cuenta de ello y la propia doctora Morfín se percató, pues ella misma fue clara en el sentido de indicar que es muy difícil que la Procuradora General de la Nación, bajo estos términos, pueda de alguna manera hacerse cargo de ejercer la acción civil. Sin embargo, sí existe una salida, la hemos estado analizando nosotros como querellantes adhesivos conjuntamente con el Ministerio Público, y la salida es declarar nulidad absoluta por haber violentado normas de derecho guatemalteco, nulos los 3 convenios de colaborador eficaz, y con ello tener de nuevo la acción penal para poderse ejercitar en contra de los personeros de Odebrecht, realmente como de haberse realizado en aquella oportunidad, es decir, solicitar una orden de aprehensión en contra de ellos, extraditarlos para que vivieran aquí en Guatemala. No tenía que ir el fiscal a Brasil a concederles premios y beneficios a ellos, y mucho menos a la casa Odebrecht. O sea, el licenciado Juan Francisco Sandoval llegó a Brasil, a la propia sede de la entidad, a la casa de los delincuentes, a negociar. Eso es un abuso de autoridad completo. Yo creo que aquí, con la nulidad de los convenios de colaborador eficaz, que es el acto próximo que espero yo el Ministerio Público pueda realizar, se pueda iniciar la persecución penal en contra de ellos, traerlos a Guatemala, embargar bienes de la entidad si todavía tuvieran, o bienes personales de los personeros, y de alguna manera, tal vez de esa forma, poderse retribuir de alguna manera el patrimonio de los guatemaltecos. Licenciado Falla, usted ya dio respuesta precisamente a la pregunta que le quería plantear, que qué queda hacer. La posibilidad de la declaración de nulidad de los convenios de colaboración eficaz en relación a los 3 funcionarios de bajo nivel de la casa Odebrecht. Ahora, eso llevará muchísimo tiempo. Algunos otros casos que hemos visto o analizado, pues llevan muchísimo tiempo, años incluso, que algo prospere, y de aquí a que Brasil acepte la extradición de 3 ciudadanos brasileños, pues bueno, yo le soy muy sincero, lo veo imposible. Ahora, regresando a los responsables guatemaltecos, porque si bien es cierto, habría que buscar también castigar a los que sobornaron, los sobornados deberían también de ser castigados, incluso a los que actuaron y fomentaron estos acuerdos fraudulentos.
¿Qué nos queda hacer ahí? ¿Cómo pudiéramos los guatemaltecos esperar que algo resulte de eso? Bueno, la declaración de los colaboradores eficaces, al final de cuentas, porque el caso en cierta parte se encuentra en reserva, no hemos tenido pleno conocimiento de hasta dónde se ahondó. Pero al declararse nulos los mismos, entiendo también su sentir, va a ser muy difícil extraditarlos. Hasta donde tenemos nosotros conocimiento, sí debería de haber, luego de declararse la nulidad de estos convenios de colaborador eficaz, sí debería iniciarse nuevamente la persecución en contra, o una investigación en contra de diferentes funcionarios públicos que pudieron haber aceptado sobornos por parte de esta entidad brasileña. Hace un tiempo vimos en el expediente nosotros un listado de varios diputados departamentales, algunos están en el Congreso de la República, la mayoría casi ya no está, pero sería interesante que se les empezara a llamar a poder verificar en determinado momento. Los delitos no han prescrito, por fortuna. Yo creo que el Ministerio Público, luego de perseguir la irresponsabilidad penal de Sandoval, que es el tema que nos estamos centrando, es decir, del licenciado Sandoval, de la licenciada Telma Aldana, de la licenciada Mayra Vélez, quien fue quien autorizó y le compró los boletos al licenciado Sandoval y a la licenciada Eva Sosa para que se fueran del país, luego de usar responsabilidad en contra de ellos. Va a ser interesante también que se inicie que se continúe el proceso, especialmente en contra de diputados y otros funcionarios del Ministerio de Comunicaciones que pudieron verse en determinado momento pueden ser responsables de haber aceptado los sobornos. Es un caso grande, de gran trascendencia. Por eso dije que es un caso donde se va a sacudir, hemos dicho mucho y hemos compartido en redes sociales, que es un caso que va a sacudir realmente los cimientos de la estructura institucional, de los cimientos de la estructura del país, porque hay mucha gente involucrada en este caso, tanto las personas como diputados y funcionarios públicos de comunicaciones que recibieron sobornos, como muchas personas que trataron en determinado momento de encubrir de alguna manera y de cerrar el caso para que no salieran a luz pública quiénes son estos los verdaderos responsables de este caso. Y lo que llama mucho la atención también es que todo esto se derivó en tiempo cuando estaba la CICIG aquí, la entidad encargada de desarticular estructuras del crimen organizado, a la vista, ciencia y paciencia del excomisionado Iván Velázquez Gómez, que al día de hoy no ha hecho pronunciamiento alguno derivado de la irresponsabilidad del Ministerio Público en el tiempo de Telma Aldana y de la afinada CICIG, de la mala investigación que se realizó en este caso, tratando de encubrir a muchas personas. Es posible que la investigación en contra de esta estructura criminal del Ministerio Público pueda incluso establecer que hubieron sobornos, no solo para los diputados, Mariano, no solo para personal de comunicaciones, sino también para personal de la Fiscalía, para evitar llevar a cabo la investigación en contra de ellos y únicamente otorgar 3 convenios de colaborador eficaz y ordenar la captura de las personas que al día de hoy se encuentran detenidas, pero hasta ahí. El problema también radica en que Guatemala no solo debe esos 384 millones de dólares al día de hoy, más intereses, más daños y perjuicios, sino que el problema radica en que tenemos que volver a endeudarnos con otra cantidad mucho mayor, obviamente por el costo de los materiales, para terminar el tramo carretero, porque del 100% de la obra, tengo entendido que solo se ejecutó el 30%, se pagó todo casi, solo se ejecutó el 30%. Ese 70% va a tener que ejecutarse. ¿Y de dónde van a salir de la plata? Lastimosamente, por la responsabilidad de Juan Francisco Sandoval de los impuestos. Licenciado Miranda, ya se ha puesto sobre la mesa que hay varios implicados, tanto en el exfuncionarios dignatarios o inclusive diputados que están actualmente en la 9ª legislatura. Hay personas involucradas por parte del organismo ejecutivo de administraciones anteriores y el mismo Ministerio Público. Para poner en contexto las declaraciones del presidente Alejandro Yamatei, ¿cómo entender ese anuncio que hace el presidente Yamatei de lo que viene en el caso Odebrecht? ¿Qué le corresponde específicamente al organismo ejecutivo actual en torno a las dimensiones de este caso y el actual estado de situación? Mire, a mí me da risa cuando un gobernante hace este tipo de declaraciones, al igual que lo hacen en campañas electorales, que van a compartir la corrupción, que van a perseguir a los corruptos, etcétera. Como repito, aquí hay una división de poderes y nuestra Constitución dice claramente que tiene que juzgar a las personas y corresponde únicamente a la Corte Suprema de Justicia y a los distintos juzgados. Y quien corresponde a la investigación y la investigación penal
y la persecución de los responsables de un ilícito penal es el Ministerio Público. Así que lo único que le podría competir al gobierno como ejecutivo, además de velar por las relaciones internacionales en este aspecto, porque trasciende fronteras, es hacer una investigación administrativa al respecto, activar al abogado del Estado, en este caso al Procurador General de la Nación, para que inicie una investigación profunda y un análisis jurídico para verlas y determinar cuáles son las acciones desde el punto de vista ejecutivo, para poder determinar si hay acciones de carácter civil, de carácter judicial, internacional, arbitrajes, leer bien los contratos con overheads, con los créditos para efecto de poder establecer ciertas acciones judiciales, ya sean nacionales o internacionales, para poder recuperar, rescindir contratos, etcétera, etcétera. O investigar en el propio Ejecutivo si existe algún tipo de sanciones y presentar las denuncias correspondientes a donde corresponde. Pero que un gobernante se tache, como lo hacen siempre en campañas, de que van a perseguir a los corruptos, esa no es función del Ejecutivo, jamás. Y eso es lo que a mí me disgusta siempre, que el Ejecutivo siempre promete y desde estando en campaña o estando en el mismo Ejecutivo sentando así, unas cuestiones que no les son propias, es una usurpación de funciones hacerlo. Entonces, lo que tiene que hacer es que a través de los mecanismos que tiene legales, poder hacer las acciones judiciales pertinentes. Y para eso tiene un abogado del Estado, que es el Procurador General de la Nación. Ahora bien, y quiero anotar como nota personal, me da risa que el problema es que la Fiscalía Especial contra la Corrupción actuaba con una agenda propia. Es decir, ya pareciera que ellos hubieran tenido una ley orgánica propia de su actuar, arrojándose funciones que no le corresponden. Por eso estoy hablando muy claramente que cada organismo y cada persona y cada funcionario tiene que actuar conforme a la ley, porque el funcionario público solo puede hacer todo aquello que la ley le faculta, al contrario que cualquier ciudadano que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. En ese orden de ideas, cuando un funcionario público hace algo que no está dentro de su función y la ley le otorga las facultades, está cometiendo o un abuso de autoridad y cuando no hace nada, un incumplimiento de deberes. En ese orden de ideas, pues el actuar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y por eso es que me causa gracia que hayan puesto en la lista Engel, por ejemplo, la fiscal general por haber destituido a este individuo, cuando el que tendría que estar en esa lista es este señor, porque hay pruebas contundentes que él sí faltó a sus atribuciones que tenía nada más. Él fue más allá de sus atribuciones. Él, como funcionario o exfuncionario, sí tendría que estar ahí. Y lo peor de todo, que no hizo lo que tenía que haber hecho, era investigar a aquellas personas que recibieron sobornos. Entonces, no solamente hizo algo que no estaba entre sus facultades, sino dejó de hacer algo que tenía que hacer por obligación legal. Y eso sí está comprobado. Lo que pasa es que como él está en Estados Unidos y enarbolaba cierta bandera de combate a la corrupción, pues calienta los oídos del tío Sam y ellos ingresan a esta persona, pero no tiene la contraparte o la contrapropuesta o contraargumento de las personas que sacaron. Porque por este tipo de cosas es que la fiscal tuvo toda la razón de destituirlo. Licenciado Miranda, quedémonos otro momentito en el tema del organismo ejecutivo, y es que resulta que esa negociación de los empréstitos externos lo llevaba a cabo, lo lleva a cabo, esa es la facultad legal que tiene el Ministerio de Finanzas Públicas, y en aquel entonces el fallecido Pavel Centeno, muerte que todavía no ha sido aclarada, pero bueno, lo mencionamos solamente, firmó esos convenios oportunamente. ¿Considera usted que al actual ministro de Finanzas Públicas les correspondería hacer algo? Porque, insisto, esos créditos siguen registrados en el saldo de la deuda externa total de Guatemala. Por supuesto, y como lo dije, cada organismo, cada funcionario tiene sus especificaciones. Vuelvo a repetir. Dentro de las atribuciones del Ejecutivo, dentro de eso está una de estas esa. Por eso dije que hay que hacer una investigación profunda para ver qué acciones administrativas, de relaciones exteriores o de cualquier índole que se tienen que tomar en cuenta. Por eso mencioné que hay que revisar los contratos, para eso tienen un equipo legal, tanto la PGN como el Ministerio de Finanzas Públicas, para el caso, para revisar hasta la última letra, para ver de qué manera se pueden rescindir esos contratos o darle vuelta atrás. Entonces, para eso, cualquier jurista lo sabe, que cuando uno no está de acuerdo en los contratos por ciertos incumplimientos o cualquier otra naturaleza, lo que hay que hacer es analizar el contrato, el convenio,
de cabo a rabo para ver de qué manera se toman las acciones pertinentes. Pero esas sí son funciones precisamente del Ejecutivo dentro de la múltiple estructura que tiene. Así debe ser, como usted lo dice. Ahora, licenciado Falla, usted ha referido que los delitos no han prescrito, principalmente para la génesis de los hechos de corrupción en torno al caso Odebrecht. Es decir, ¿cómo se podría reabrir el caso en contra de quienes aprobaron en su momento los préstamos y pudieron haber estado involucrados en hechos de corrupción y toda esta trama que pudo haber involucrado diputados? Gracias. Bueno, el caso a la fecha se encuentra abierto. La Fiscalía Especial contra la Impunidad es la que se encarga de establecer la responsabilidad penal de estas personas que recibieron los sobornos. En redes sociales circuló la noticia recientemente sobre que la fiscal general y el licenciado Curruchiche como jefe de la FESI habían cambiado por fin a la fiscal que estaba llevando el caso Odebrecht. Y el cambio o la asignación de nuevo fiscal obedece a precisamente esto, que el caso no avanzaba. Ellos estaban conformes con las personas que se encuentran al día de hoy detenidas y con estos 3 convenios de cobrador eficaz, y por ello se estaba generando impunidad. Como dijo el colega que me antecedió, la fiscalía encargada de luchar contra la impunidad era la que estaba generando impunidad en este proceso. Hoy, que con el cambio, con la renovación que se está llevando a cabo a través de la FESI, con una nueva cabeza dirigiendo esta institución, con una persona objetiva e imparcial como el licenciado Curruchiche, y ya en manos el proceso de una persona con capacidad de investigación, yo creo que muy pronto vamos a ver noticias con relación a este seguimiento que debe haberse hecho desde el 2015 en contra de diputados, en contra de alcaldes y en contra de otros funcionarios públicos al servicio del Estado, cosa que el día de hoy espero yo que lo podamos tener. Es importante también recalcar que ¿cómo se sentirá? Esto se va a tener que develar y espero yo que el juez que va a conocer este proceso tenga valor de una persona objetiva, una persona imparcial para que pueda judicializar el caso, porque si no él tendrá que responder, si en determinado momento el juez no quiere conocerlo por temor, por compadrazgo, por algún miedo, va a tener que responder ante los guatemaltecos sobre esta impunidad de más de 384 millones de dólares. El problema aquí es ¿qué pensará el Departamento de Estado? ¿Qué pensará los ciudadanos de los Estados Unidos de saber que el licenciado Sandoval está involucrado en este entramado ilegal y que se está refugiado en los Estados Unidos? ¿Qué pensarán los contribuyentes de los Estados Unidos que asignaron fondos a CICIG y otros contribuyentes de Europa que asignaron fondos a CICIG y que realmente se encubrió un caso de tanta trascendencia como este? Imagínense ustedes cuánta obra pública se hubiera podido generar con estos 384 millones de dólares, más hoy en pandemia, cuántos hospitales hubieran podido construir, cuántas tanques de oxígeno se hubieran podido comprar, cuánta infraestructura realmente para Guatemala se hubiera podido edificar si ese dinero hubiera ingresado a las arcas del país, obviamente con los intereses, costas y daños procesales. Actitud que no realizó el fiscal Juan Francisco Sandoval y por ello el día de hoy, tanto en redes sociales, en medios de comunicación y él mismo también, se encuentra con el temor de que este caso pueda darse a conocer de una forma judicial y donde él muy seguramente va a tener una medida de coerción más derivado del incumplimiento de su obligación como fiscal de haber velado por los intereses del país. Licenciado Falla y licenciado Miranda, ya nos acercamos al final del tiempo disponible. Yo le voy a pedir a cada quien que a manera de recuento, conclusión, vayan cerrando lo que a su criterio consideran que puede suceder, como ya lo hemos tratado de establecer en las próximas semanas, y en lo concreto, cómo pudiera ser el resarcimiento a Guatemala, a la República de Guatemala, porque realmente el daño no solo es el endeudamiento que está ahí registrado, la obra que no se ha construido, el deterioro y los sobrecostos para recuperar una obra que además es necesaria. Licenciado Falla y licenciado Miranda, por favor. Bueno, gracias. Obviamente el proceso debe iniciarse en 2 vías, para mi forma de ver, el proceso de investigación penal, que creo yo que la investigación con que cuente el Ministerio Público ya tiene la Fiscalía de Asuntos Internos, valga decir, es una fiscalía valiente, el fiscal asignado y el grupo y el equipo de fiscales han tomado realmente este caso muy en serio, han dedicado tiempo sobremanera, o sea, no el tiempo afuera del horario de trabajo, lo han dedicado para investigar este caso, pues ellos saben que sobre la responsabilidad de ellos está
realmente la institucionalidad del país con este proceso. Yo creo que debe haber una investigación penal para que se pueda determinar y establecer de alguna manera la responsabilidad del licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, de la licenciada Telma Aldana, Mayra Vélez, Eva Sosa y otras personas del Ministerio Público que están relacionadas en el proceso, para que de alguna manera puedan pagar ellos un proceso penal con cárcel por el daño que cometieron al haber actuado abusando de su cargo e incumplido muchas obligaciones que les correspondían, y a la vez una acción civil que deberá tramitar o iniciar la Procuraduría General de la Nación, también en contra de los personeros de Odebrecht, pero también en contra de los fiscales, en contra de los jueces que avalaron y homologaron estos acuerdos de colaboración eficaz, porque por culpa de ellos, por responsabilidad de ellos, el Estado de Guatemala hoy no tiene la carretera, tiene que seguir pagando los préstamos y tenemos que volver a contratar una nueva entidad con el costo que esto conlleva para que la carretera pueda quedar finalizada. Por ello, siempre hemos repetido que todo funcionario público que abuse de su cargo va a ser perseguido. Y hoy vemos nosotros que Telma Aldana y Juan Francisco Sandoval deberán enfrentar procesos penales por haber incumplido la ley, por haber gravitado fuera de la Licenciado Miranda, sus Constitución. conclusiones. Nos quedamos sin tiempo. Gracias. Gracias. Simplemente le voy a decir, ya dijo el colega claramente de que hay que perseguir a los responsables, que se reactive el caso. Pero siendo muy con la cruda realidad, no creo que el Estado de Guatemala vaya a recuperar ese dinero por el actuar que hicieron los fiscales. Va a ser muy complicado. Lastimosamente, el pueblo de Guatemala va a tener que llorar nuevamente sangre por esta pérdida, por este actuar de los malos funcionarios. Eso es lo que yo concluyo. Bien, agradecemos a los licenciados Raúl Falla y Arturo Miranda que nos hayan acompañado hoy domingo por la noche. Muy amables, un gusto. Gracias, feliz Gracias. noche. Luego, buenas noches. Bueno, don Cristian, tema que va a seguir dando que hablar. Bueno, en otros países, presidentes, hijos de presidentes, funcionarios de Altísimo nivel. de alto nivel, diputados, han llegado inclusive a la cárcel. Y en el caso de Guatemala, siempre la ciudadanía nos preguntamos por qué aquí no. Sí. Algo tiene que pasar, algo deberá suceder en cuanto a una aplicación de la justicia en un caso que... Y llegar hasta las últimas consecuencias. Llegó a El que ser haya muy recibido, controversial. estado involucrado, habiendo prestado un avión para viajar a Brasil, porque no hay que olvidar que Sinibaldi viajaba a Brasil directamente. Hacer las negociaciones. Exactamente, acompañado de amigos y colaboradores, tanto del Ministerio como del Congreso, cosa que también se sabe, pero que se les olvida. Pues bueno, que todos tengan que pagar lo que deben. Bueno, buenas noches, un gusto en saludarlos, hasta la próxima.